En este video vamos a estudiar cuál es el tamaño máximo en bytes que un mensaje puede tener cuando es enviado de un lugar a otro. Además, vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar este valor dentro de un dispositivo. El MTU es un valor por el cual nosotros podemos conocer cuál es la máxima cantidad de información medida en bytes que podemos mandar en un mensaje. Este valor se establece en función del medio físico a través del cual se va a enviar estos mensajes. Entonces, la función de la capa de transporte es tomar este valor como referencia para enviar mensajes más pequeños y no congestionar la red. Por ejemplo, si queremos enviar un archivo de varios gigas, lo que tenemos que hacer es dividirlo en varios mensajes. Este tamaño va a estar determinado por el MTU. Cada mensaje deberá ser más pequeño que este valor. De esta forma, la capa de transporte cumple con una de sus funciones, que es evitar la congestión dentro de una red. Para el protocolo Ethernet, o como lo podemos llamar de manera formal IEEE 802.3, el máximo valor de MTU generalmente va a ser de 1518 bytes, y lo podemos observar en la siguiente diapositiva, en donde se muestra el concepto del encapsulado de protocolos, que si recordamos consiste en que cada capa va pegada una detrás de la otra, y esto se traduce a que la información de una capa le sigue la información de la capa siguiente. En rojo podemos observar la información de la capa de enlace que sigue el protocolo Ethernet. Observamos que los primeros 14 bytes corresponden a esta capa, a este protocolo Ethernet. Le llamamos comúnmente que es la cabecera de Ethernet. Y además estamos viendo que al final de esta trama o de este frame tenemos otro valor de 4 bytes, el cual nos ayuda como un mecanismo para verificar si la integridad de esta trama se ha visto comprometida, y entonces hay que volverla a enviar. Después de estos primeros 14 bytes de la cabecera de Ethernet, podemos encontrar otros protocolos. Por ejemplo, el protocolo IP, que corresponde a la capa de red. Generalmente, el protocolo IP tiene una cabecera de 20 bytes, aunque esta cabecera puede ser mayor, pero mínimo tenemos este valor. Después de esta cabecera de IP, podemos encontrar otros protocolos, ya sean de la misma capa o de una capa diferente. Para este ejemplo encontramos la cabecera de ICMP, que es un protocolo también de la capa de red. En este ejemplo tenemos que esta cabecera es de 8 bytes. Enseguida encontramos los datos de este mensaje de ICMP, que otra vez para este ejemplo es de 26 bytes. Lo que podemos decir es que este mensaje tiene como tamaño máximo 1518 bytes. Es decir, este es nuestro valor máximo, de los cuales los primeros 14 bytes corresponden a la cabecera Ethernet y los últimos 4 corresponden a este valor, que nos permite identificar si hubo una corrupción en la integridad del mensaje. Entonces podemos encontrar en la literatura, en lugar de 1518 bytes como valor de MTU, podemos encontrar que es 1514 bytes, sin considerar los últimos 4 bytes. Además, podemos restarle los 14 bytes de la cabecera Ethernet, y podemos encontrar también el MTU, y este es un valor más común que encontramos en la literatura, es de 1500 bytes. Por lo que generalmente podemos decir que el MTU es de 1500 bytes. Se pudiera dar el caso en el que el mensaje, en lugar de tener en la capa siguiente al protocolo IP un protocolo ICMP, que tenga un protocolo de la capa de transporte, como por ejemplo TCP. Entonces vamos a pensar que en lugar de que diga ICMP, tenemos la cabecera del protocolo TCP. La cabecera del protocolo TCP generalmente es de 20 bytes. Al término
de los datos de la cabecera de TCP, vamos a encontrar un protocolo de la capa de aplicación si es que en una conversación entre dos equipos ya se comienzan a mandar información. Pensemos en una de las aplicaciones más comunes, que sería una página web que utiliza el protocolo HTTP. Entonces, en estos datos, nosotros, en lugar de encontrar lo que dice la diapositiva, vamos a poder encontrar datos de la capa de aplicación, o en este caso del protocolo HTTP. ¿Cuál es la cantidad de datos que nosotros podemos encontrar en este campo? Pues vamos a restarle a los 1500 bytes 20 bytes, porque corresponden a los datos de la cabecera IP, y le restamos otros 20 bytes que corresponden a los datos de la cabecera TCP, por lo que para la capa de aplicación, en este ejemplo, solamente podemos utilizar 1460 bytes. Si tenemos que el contenido de la página web es mayor en bytes a estos 1460, entonces lo que va a hacer la capa de transporte es tomar esta información de los datos de la capa de aplicación, dividirlos en mensajes más pequeños para cumplir la cuota límite del MTU, que en este caso es de 1500 bytes. Aquí podemos observar una captura de pantalla de Wireshark de un mensaje en el que justo señalamos en rojo cuáles son los bytes de la capa de enlace, particularmente del protocolo Ethernet, que los primeros 14 corresponden a la cabecera de Ethernet. En este caso, Wireshark no nos está mostrando los últimos 4 bytes. En un video previo hemos hecho la disección de uno de los mensajes y hemos visto en Wireshark cómo es que vamos a encontrar estos valores de 14 bytes para la cabecera Ethernet, 20 bytes para la cabecera IP y otros 20 bytes para la cabecera de TCP. Y si el mensaje así está formado, vemos cuáles son los bytes que corresponden a la capa de aplicación, dependiendo del protocolo que se esté utilizando. Comúnmente en las redes vamos a encontrar que el tamaño del MTU para un frame es de 1500 bytes. Esto lo vamos a encontrar incluso en nuestras redes caseras. Este valor puede ser menor, no puede ser nunca mayor, pero también vamos a encontrar que en otras redes tenemos jumbo frame, sí, jumbo, muy grande. Este valor del MTU para estos jumbo frames va a ser de 9000 bytes, pero para eso hay que tomar ciertas consideraciones en estas redes, y esta configuración generalmente se realiza en los routers. De manera casera, lo repito, el valor que vamos a utilizar es de 1500 bytes. Vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar el MTU en un dispositivo común, como es este Nintendo Switch. Nos vamos al menú de Settings y después al menú de Internet. Y al menú de Internet Settings. Lo que está haciendo en este momento es escaneando cuáles son las redes inalámbricas que están al alcance de la consola, y me está marcando cuál es la que yo estoy utilizando o cuál es la que la consola está utilizando. Voy a seleccionarla y me voy a ir al menú de Change Settings. Voy a bajar hasta encontrar el valor del MTU. De forma determinada, esta consola tiene un valor de 1400 bytes, pero bueno, vamos a cambiarlo y lo vamos a establecer en 1500. Por último, vamos a guardar esta configuración. De esta forma nosotros podemos cambiar de manera muy sencilla este valor, tanto de este dispositivo como de cualquier otro, si es que lo permite, si es que las opciones, por ejemplo, de un sistema operativo lo permiten. Casi siempre es así, pero vamos a ver si nosotros lo podemos establecer en 9000 bytes, que sería un jumbo frame. No tendrá mucho caso porque mi red es de 1500 bytes, pero aún así vamos a intentarlo. Bueno, aquí es interesante, yo no le puse un valor y nos lo dejo como el valor mínimo, que es de 576 bytes.
es un valor de MTU algo pequeño, casi de 1/3, pero el que yo quiero poner es de 9000 bytes. Ya tengo un valor de MTU de 9000 bytes, guardo la configuración y la misma consola nos dice que no podemos utilizar ese valor. El máximo valor que podemos utilizar es el de 1500. Vamos a ver si podemos utilizar al menos 1514. Y bueno, no es así. Entonces, el máximo valor del MTU para este dispositivo es de 1500 bytes. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que los mensajes, el máximo tamaño de los mensajes para esta consola dentro de la red es de 1500 bytes. También hay que tomar en cuenta que la red a la que estemos conectados soporte este valor de 1500 bytes. Pues hasta aquí llega este video en donde hicimos un breve complemento a lo que ya habíamos revisado sobre el MTU. Y en videos posteriores vamos a ver otros valores de la capa de transporte, particularmente del protocolo TCP, que nos ayudan a manejar las congestiones durante el envío de los mensajes. Nos vemos pronto.